Capítulo 4. El baile del Regimiento de Infantería Ligera debía comenzar a las 10:30, después del desfile con antorchas, para ver el cual se reunió una multitud que se apretujaba sobre todo en torno a la plaza Monmouth. Allí estaba el Salón Caledonia y allí se dispersaría el regimiento después del desfile. Era la parte más antigua de la ciudad y las estrechas calles que llevaban a la plaza estaban atestadas de carruajes en filas de 3 cuadras de largo. Juan Bottomley empezó a ponerse nervioso al ver que no avanzaba el coche de la familia, en el cual se dirigía a la plaza con sus padres y su hermana Missy, que le resultaba casi una extraña por lo crecida que parecía con su peinado alto. Se asomó por la ventanilla para averiguar la causa del retraso y vio que María Isabel Manning hacía lo propio desde el coche que les precedía y Cordelia Lake desde el siguiente. El crujido de los arneses, las voces de mando o de halago de los cocheros a sus caballos y el matraqueo de las ruedas sobre los adoquines cuando los coches lograban avanzar un poco, llenaban la calle débilmente iluminada a trechos por los faroles. Es como un picnic, pensó Juan. ¿No saben acaso que estamos al borde de un abismo? ¿Por qué no nos movemos? Vamos a llegar tarde, exclamó Missy. No era simplemente la impaciencia de Missy y sus 18 años, sino que la desaparición de Carlos había puesto a todos con los nervios sobre alfileres. Corwin Bottomley salió de su pesado silencio para refunfuñar contra esa maldita gentuza que iba allí a abrir la boca. Tenía en la mano el delgado bastón de plata regalado por el general Lafayette al regimiento de la infantería ligera y con el cual, en su calidad de maestro de ceremonias, daría 3 golpes en el piso para indicar el comienzo del baile. En cuanto a la madre de Juan, palidísima, miraba a los transeúntes como si esperase descubrir a su hijo desaparecido entre ellos. Déjate de poner nerviosa, dijo Juan a Missy. Llevamos con nosotros al maestro de ceremonias y no podrán empezar hasta que lleguemos. Sí, pero ¿cuándo llegaremos? ¿A medianoche? ¿Y qué pasará si llegamos a medianoche? ¿Vas a tener que salir corriendo para volver a esa hora a tu cocina como Cenicienta? Quería ver el desfile. Te prometí a Gordon y a Tolliver y a Santiago y a Julián. ¿Sigues gastando pólvora en perdigonadas? Creía que ya estabas apuntando a un blanco. No sé lo que quieres decir, pero es odioso tener que quedarse aquí sin moverse. Y Doughty hubiera tomado por la calle Constitución. Sosiéguese, jovencita, dijo Corwin Bottomley. Si tiene bastante edad para ser presentada en sociedad, debe saber comportarse correctamente. Sí, Missy, quédate tranquila, añadió su madre con tono de fatiga. Vas a poner hecho un estropajo ese lindo vestido. Juan estaba preocupado por su madre y sorprendido por el decaimiento de su padre, pero lo que le llegaba más al corazón era que la fuga de Carlos había echado casi a perder la alegría con que su hermanita, como todas las chicas de su edad, esperaba asistir por primera vez al famoso baile del Regimiento de Infantería Ligera. Pero no era solo culpa de Carlos, sino quizá también de él mismo. Tal vez pudo evitar que desapareciera si hubiese escuchado lo que Carlos quería decirle. ¿Y qué le habría pasado a su hermano? Las sospechas de que hubiera perdido dinero en el juego habían resultado erróneas, pues Tolliver Red, que iba casi todas las noches al garito, dijo que Carlos no había tenido últimamente mala suerte, y Clay Vincent contó que éste había ganado en el hipódromo de Twin Oaks. Por tanto, necesitaba los $1,500 para escapar de la ciudad. Estaba la razón en que el último momento se había vuelto atrás y no quería casarse con Catita. Esa parecía ser la respuesta, salvo un detalle que no encajaba, su visita a Cornwall. Luego, el lunes por la mañana, hizo efectivo el cheque de Juan, pasó la mayor parte del día en su habitación y bajó a comer en un estado de embriaguez tan vergonzoso que tuvo una terrible escena con su padre. El martes, al anochecer, pocas horas antes de la fiesta en casa de Williams, salió de Pompey's Head en uno de los caballos de la finca, llevando en las alforjas unos pocos avíos. Era evidente que huía de algo y quería hacerlo con la mayor rapidez posible. El carruaje avanzó un poco y volvió a detenerse. Missy estalló. ¡Cáscaras!
¿Vamos a tener otra media hora de espera? Parece que ya empiezan a moverse los coches de la cabecera, observó Juan. Y no digas cáscaras. Muchas frutas tienen cáscaras. Así habla la chusma, interrumpió Corwin Bottomley indignado. No voy a permitir que se diga que una hija mía use el lenguaje de las cocineras. Con cada palabra aumentaba su ira, al punto que Juan se mordió los labios por haber llamado la atención hacia la inocente interjección de Missy. Comprendió empero que no era Missy, sino Carlos, el motivo de la ira de su padre. Este se sentía herido en su orgullo, casi deshonrado ante los demás, y en vez de poder ocultar discretamente su vergüenza, tenía que ir a exhibirla en el baile. Comprendió Juan que hubiera sido peor tratar de interrumpir la filípica, y buscando la mano de Missy, se la estrechó cariñosamente y le dijo: espero que te hayas acordado de reservarme una pieza. ¿Pensaste que me olvidaría? La tuya es la segunda después de la gran marcha. Gordon Carpenter tiene la primera. Gordon era un muchacho alto y poco agraciado, hijo del doctor Santiago Carpenter, el médico preferido de la ciudad y dueño de la plantación Happy Chance. Tenía 21 años y en vez de hacerse hacendado, había resuelto estudiar también medicina. ¿Tu carnet de baile está lleno?, preguntó Missy. Por supuesto que no, ya sabes que vivo entre los pantanos. El de Arabella Stanhope tiene un blanco porque había reservado un vals a Tomasito Vincent, que ayer cayó enfermo de paperas. ¿Paperas a su edad? Qué ridículo, ¿no? El doctor Carpenter dice que debe quedarse en cama y ni siquiera puede moverse. ¿Por qué será, Juan? Cuando yo tuve paperas... Bueno, no te preocupes, Missy. Eso fue lo que dijo Leonor cuando estaba ayudándome a vestir para el baile. No se preocupe por las paperas del señor Vincent. Cuando un joven tiene paperas, no está bien que una señorita se ponga a hablar de eso. ¿Por qué no está bien? Missy, dijo secamente la señora Bottomley, haz el favor de cambiar de tema. Pero si se puede hablar de mis paperas, Juan se apresuró a intervenir. Deja eso, Missy. ¿Qué decías de Arabella? Ah, sí. A causa de que Tomasito está enfermo, ella tiene un vals libre y yo le dije que te lo reservara. ¿Qué pasa? ¿No te agrada? Arabella tenía 18 años y era la hijastra de Lydia Stanhope, que solo tenía 27, y circulaban rumores de que no se llevaban bien. Además, Juan pensaba que era una de las chicas más tontas y atolondradas de la población. No te entiendo, continuó Missy. Arabella es preciosa. Tiene unos ojos que a veces son azules, por momentos verdes, y otras veces de los dos colores. Bien quisiera yo tener esos ojos. ¿Para qué? ¿Para coquetear con cada hombre que vieras? Va, esa es la manera de ser de Arabella. No quiere decir nada. El coche se puso por fin en marcha con cierta rapidez. El desfile desembocaba en la plaza cuando Dowdy tiró de las riendas frente al Salón Caledonia. Mas no había tiempo para que los Bottomley pudieran llegar al balcón, donde un ondeo de pañuelos y chales saludaban el cercano redoble de los tambores, y tuvieron que quedarse en la escalinata de entrada con los demás retrasados. Missy agregó el suyo al revoloteo de pañuelos, y los vítores estallaron al verse la primera fila de jinetes que, en sus flamantes uniformes, avanzaban de cuatro en fondo con gran estruendo de cascos. Pulse Monckton, Clyde Vincent, Antoñito Blackford y Tolliver Red llevaban enorme chambergo con el ala levantada a un costado, levita gris con galones, alamares y botones dorados, faja escarlata y pantalones con franja negra. Hubo más vítores, más jinetes, más chispas en el empedrado. La banda tocó la marcha del Regimiento de Infantería Ligera y el resto del cuerpo, formado por los vecinos más modestos, siguió a pie con las centelleantes antorchas llamadas de la secesión, rojas, verdes, amarillas y azules. El frenesí llegó a su colmo. El agitar de pañuelos y chales adquirió caracteres de locura, mientras los hurras se confundían con los gritos de los hombres agrupados bajo las magnolias y los robles de la plaza, y eran repetidos como eco por cada fila de milicianos que llegaban. Juan pensó en la inconsciencia que significaba todo ese júbilo cuando la guerra estaba tan cerca, pero ese era su pueblo, ese su suelo natal, y quería a ambos. No le sorprendió ver húmedos los ojos de su padre y creyó leer sus pensamientos. Tantos muchachos espléndidos, dispuestos a ofrecer su vida si era necesario.
mas sus hijos, en quienes cifraba tantas esperanzas, no figuraban entre ellos. Uno había escapado como un ladrón en medio de la noche y el otro se hallaba presa de dudas e indecisiones, contagiado de ideas yanquis. Vio que su padre apretaba el bastón de plata hasta ponérsele blancos los nudillos y luego erguía la cabeza. Le oyó decir: han hecho un magnífico papel, ¿verdad? Sí, papá, contestó Juan. En la mirada de su padre había tal mezcla de súplica, dolor y desilusión, tal desconcierto ante algo que no alcanzaba a comprender, que Juan apenas pudo dejar de desviar la suya. Por eso agradeció a Missy que se entrometiera con sus exclamaciones. ¡Maravilloso! ¡Qué guapos mozos son! ¡Cáscaras! Juan pensó que su padre iba a volver a enojarse por ese lenguaje de cocineras. Sin embargo, no lo hizo. O estaba muy lejos del lugar, o la interjección ya no importaba. A medianoche, el baile se hallaba en su apogeo. Juan Bottomley, de pie con otros jóvenes contra una pared de la sala, era tradicional que todos los caballeros estuviesen de pie, vio el vestido blanco de Missy perderse en una polca entre los uniformes, las percheras con encajes y los otros vestidos blancos. Era tradicional que todas las damas vistieran de blanco. Por su semblante de éxtasis, pudo comprender que su hermanita se divertía a mares. No podía decir lo mismo de sí. Se preguntaba, como otras veces, por qué daba la gente tanto valor a las invitaciones para ese baile. Cierto era que eso significaba ser admitido en el círculo más selecto de la sociedad local, pero por su parte habría renunciado a la fiesta de buen grado. Sin embargo, la familia Bottomley pertenecía a ese círculo y tenía que mostrarse, aunque eso fuera una obligación penosa, como entonces. Las miradas de soslayo, los saludos excesivamente atentos de las damas y la actitud demasiado discreta de los hombres te hacían sentirse molesto. De ser solo eso, no obstante, hubiera podido dominarse, pero ahí estaba Lydia Stanhope, de vaporoso vestido blanco y largos guantes blancos también, bailando con uno de los oficiales. Si bien la veía en toda su fresca gracia, con la cabellera rubia, la naricita recta, los serenos ojos azules, la resuelta barbilla, demasiado prominente para ser bella, decían algunos, si bien Juan veía todo esto, pues su mirada no se apartaba de ella a riesgo de delatarse. Su atención se concentraba en las suaves curvas de su seno, donde su rostro descansara una vez por breves instantes. Algunas veces le parecía que habían pasado siglos y otras que era solo ayer. La fecha verdadera, inolvidable, era el 7 de junio de 1856. Se realizaba en la plantación Happy Chance la fiesta campestre y teatral del Instituto Huntington, del que eran alumnas las hijas de todos los hacendados. Juan concurrió por insistencia de Missy, que iba a hacer el papel de Flora, diosa de la primavera, y allí conoció a Lydia, recién incorporada al personal docente del internado. Según le dijo su madre, aquella era hija única de una viuda que vivía en la calle Gunpowder, y Corwin Bottomley añadió que el padre era un comerciante en cereales que se había atraído la hostilidad general por declararse contrario a la anexión de Texas y a la guerra con México. Lydia Chadwick era pues una joven que no estaba dentro ni fuera de la sociedad, no pertenecía a la clase distinguida, ni a la de los blancos pobres, ni a la de los irlandeses del canal. Había muchas personas como ella en Pompey's Head, que a diferencia de los blancos pobres y de los irlandeses, que pertenecían a castas bien delimitadas, tenían algunas posibilidades de subir socialmente. Si un hombre empezaba como modesto negociante y prosperaba, podía tener esperanzas de que sus hijas se casaran con jóvenes de la clase terrateniente. $1.000.000 permitía salvar más de una valla, y eso era lo que se quería decir en el club del Regimiento de Infantería Ligera, cuando se hablaba de dejar entrar sangre nueva. Solamente los cínicos declarados se atrevían a mencionar la conveniencia de dejar entrar dinero nuevo. Pero el padre de Lydia había muerto sin un céntimo y sin apurar de sus absurdas ideas políticas, y la madre no era más que la hija de un pastor que carecía de parroquia fija. Esta información suplementaria procedía de la señora Bottomley. Arabella, que entonces tenía 14 años y estaba pasando la noche en Índigo con Missy, afirmó que según Isabella Paxton, Lydia Chadwick era una presuntuosa. Hubo un momento de silencio molesto. Arabella, que siempre se metía en la conversación y decía cosas que era mejor callar, continuó. La señorita Isabel dice que no puede comprender por qué el reverendo Prisco, jovencita, no vas a llamar a Pris,
llamar Prisco al reverendo Price, ¿entiendes? Dijo Corwin Bottomley con gesto amenazador. Su nombre es Price. Me desagradaría tener que hablar de ti con tu padre. Juan pensó que eso no valdría de mucho, pues al senador Stanhope probablemente le divertía la forma en que su hija desfiguraba los nombres. Mas Arabella vaciló apenas un momento y continuó. Sí, señor, reverendo Price, recordaré bien. Bueno, el caso es que la señorita Isabel dijo que no podía concebir cómo había tomado el reverendo Price a la señorita Chadwick para que enseñara gramática y declamación, y que la única materia que podría enseñar bien la señorita Chadwick era arrogancia y engreimiento. La señora Bottomley puso cara de aflicción, mientras que Carlos, que tenía 17 años, lanzó una corta carcajada. ¡Ajá! Eso está muy bueno. Pero la verdadera razón de que la señorita Isabel no tenga simpatía a la señorita Chadwick, prosiguió Arabella muy tranquila, es que tiene celos de ella porque es bonita. Todos saben lo celosa que se siente cada vez que se encuentra con una muchacha linda. Papá dice que con su cutis solamente la señorita Chadwick podría hacer una fortuna. Arrogancia y engreimiento. Un cutis que bastaría para hacer una fortuna. Juan empezó a pensar con interés en la fiesta del Instituto Huntington. Más de 100 invitados llenaban esa tarde los jardines de la hacienda Happy Chance, una de las más hermosas residencias de campo de la región. Aun quien no supiera que el valor de las cosechas de arroz y de algodón había subido mucho, podría advertir que el doctor Carpenter había tenido varios años buenos. La blanca residencia, amplia y cuadrada, con sus galerías y sus columnas, había sido pintada de nuevo. La vasta extensión de césped que iba de la casa hasta el río estaba muy bien cuidada, y cerca del invernáculo en que el propietario realizaba los experimentos agrícolas que eran su pasión, se había preparado una excelente pista de media milla para las carreras de caballos. Los hombres de edad iban de un lado a otro, admirando las mejoras hechas en la propiedad. Los peoncitos negros estaban adiestrando varios caballos en la pista, y frente a los establos, otros ayudantes preparaban los animales que debían correr esa tarde. El ambiente era animado y alegre, pues el picnic del Instituto Huntington había llegado a ocupar el segundo lugar, después del baile del regimiento, entre los acontecimientos sociales de Pompey's Head. Además de la carrera, que era la más importante de la zona ribereña, iba a haber concursos de tiro con arco y flecha, una partida de croquet y, por la noche, un baile de etiqueta. El número de la fiesta, aguardado con más interés, era, empero, el espectáculo teatral, que ese año se titulaba La Jornada de Flora, y había sido organizado y dirigido por la señorita Chadwick. Juan halló a su hermana con una joven muy bonita que no podía ser otra más que la nueva profesora. Y Missy, con el rostro resplandeciente como siempre que estaba contenta y excitada, se apresuró a hacer las presentaciones. Mi hermano Juan, señorita Chadwick. Y se detuvo con un gesto tan asustado que Juan creyó que le había venido uno de los repentinos dolores de estómago que sentía a veces en momentos de tensión. Se llevó la mano a la boca y, mirando a Lidia, dijo, ya hice una, tenía que haberle pedido antes permiso para presentarle a Juanito. Lidia oprimió con la mano derecha el hombro de Missy y contestó, está bien, querida, nadie lo va a tomar a mal. Entonces pudo Juan mirar bien a Lidia por primera vez. Parecía haber hecho deliberadamente todo lo posible para aparentar no ser otra cosa sino maestrita. Tenía los cabellos, de un rubio ceniciento, severamente peinados sobre las orejas, y llevaba una falda de color indefinido y una blusa blanca abotonada hasta la garganta. O poseía una soberana seguridad en sí misma, o no le importaba nada. Y Juan no podía creer que esto último fuera verdad, pues la cabeza echada hacia atrás decía lo contrario. Y si al hablar de arrogancia se refería Isabel Paxton a la apostura de la joven y a la mirada firme de esos ojos azules, no le habría venido mal a ella misma aprender un poco de esa nueva materia. Encantado de conocerla, señorita Chadwick, dijo Juan. Yo también, señor Bottomley. Le he oído a Missy hablar mucho de usted. Todos esperamos con gran interés su espectáculo, señorita. ¿Por qué dice su espectáculo? Es de todas las chicas. Es usted demasiado modesta. Oh, no, señor, espero no serlo nunca. Todos tienen sus defectos y el suyo es la excesiva modestia. Como dijo el poeta, yo creo que cada cosa tiene que estar en el lugar que le corresponde, ¿no le parece? Él no supo qué responder, pues en Pompey's Head se daba casi tanto valor a la modestia en la mujer como a la castidad, y Lydia Chadwick
aparecía así desafiando las ideas convencionales. Pero qué encantadora era. Juan se quedó mirando tres diminutas pecas que tenía en la nariz y la cabellera rubia en que el sol se desparramaba como una verdadera lluvia de oro. Finalmente se decidió a ofrecerle que compartieran las cestas de picnic con su familia. Pero no puede, intervino Missy con disgusto. Ya se ha comprometido con Arabella y el senador. Lo siento mucho, Missy, dijo Lidia. Otra vez será, te lo prometo. Yo me ocuparé de que cumpla su promesa, bromeó Juan. Lidia le agradeció con una sonrisa en que participaron los labios, pero no los ojos, y añadió: es usted muy amable, señor Bottomley. Y ahora, Missy y yo tenemos que irnos para el ensayo final. Después del almuerzo campestre, los invitados se reunieron para la función, cuyo escenario iba a ser la gran galería principal de la Resistencia, cerrada por cortinas rojas. De la residencia, viene mal, cuyo escenario iba a ser la gran galería principal de la residencia, cerrada por cortinas rojas. En el césped se habían dispuesto bancos para el auditorio y Juan ocupó uno con su familia en la primera fila, haciendo votos para que no fuera muy largo el discurso del reverendo Daniel Price, director del instituto, un hombre alto, calvo y nervioso, dado a hacer unos ruidos que Corwin Bottomley decía le hacían recordar a una gallina clueca. Por fortuna, no habló más que 5 minutos, pero a Juan le parecieron muchos más y los pasó contemplando dos cardenales que se perseguían por la hierba. Por último, el reverendo Price se retiró, seguido por un corto aplauso de cortesía. Las cortinas se descorrieron. Hubo un momento de silencio admirativo y estalló